Noticias de última hora. La defensa de Carlos Pollitt pide una sentencia reducida. A las 14:30 del 9 de septiembre comenzará la audiencia para fijar la sentencia en contra de Carlos Pollitt. La defensa del excontralor pide una pena reducida, dice que fue un hombre que realizó buenas acciones con su familia. El proceso penal en contra del excontralor Carlos Pollitt en Miami llega a su fin este lunes, 9 de septiembre. La jueza Kathleen Wellian, de la Corte del Distrito Sur de Florida, fijó para las 14:30 la audiencia de sentencia, en la que deberá definir cuántos años de prisión debe cumplir el exfuncionario ecuatoriano. En abril pasado, Pollitt fue declarado culpable por un jurado ciudadano del delito de conspiración para lavado de activos, provenientes de sobornos recibidos mientras era contralor en Ecuador. El juicio duró más de 2 semanas, en las que los fiscales de Estados Unidos expusieron las pruebas de que Pollitt y su hijo, John, lavaron sobornos de 3 esquemas a través de la compra y venta de bienes inmuebles en Miami. La fiscalía pide una pena de 19 años y 7 meses de prisión para Pollitt, más 3 años de libertad supervisada. Mientras que la defensa solicita una pena de 5 años y 3 meses. La clave para la definición de la pena está en el monto de lavado de activos. La fiscalía argumenta que el monto lavado asciende a $16.5 millones, pero la defensa de Pollitt señala que solo fueron $10.6 millones. En Estados Unidos, las sentencias se fijan de acuerdo a la ofensa, que se calcula con un sistema de puntos de acuerdo a una guía para sentencias. Por lo tanto, la jueza William deberá analizar los argumentos de ambas partes para fijar la pena de acuerdo a esta guía. También podrá tener en cuenta que Pollitt es una persona de la tercera edad, tiene ya 73 años. En la sentencia también se deberá determinar el monto confiscado, que puede incluir los bienes que fueron investigados y en los que se determinó que hubo participación del dinero de los sobornos que el excontralor recibió. La defensa del excontralor entregó el pasado 3 de septiembre un memorando en el que citan varias cartas que hablan de los buenos comportamientos de Pollitt a lo largo de su vida. Por esta razón, piden una sentencia reducida de no más de 6 años, dada también la edad del excontralor. Según cuenta la defensa en el documento, Pollitt se ocupó del cuidado de su madre desde que fue diagnosticada con Alzheimer. Una carta de la hermana del excontralor, Carmen, narra que él se encargaba de que la mujer tomara sus medicinas y atendiera a sus citas médicas, y hacía tiempo en su agenda para ayudarle con ejercicios para la memoria. La carta cuenta que cuando la situación de la madre empeoró, él fue quien mantuvo a la familia unida. Este mismo apoyo y consuelo inquebrantables fue ofrecido por Pollitt cuando el esposo de Carmen fue diagnosticado con cáncer, y ayudó a pagar el tratamiento. Las cartas también cuentan que Pollitt ayudaba a conseguir trabajo a los amigos que lo necesitaban. Y que, cuando fue nombrado contralor, implementó políticas de inclusión de personas con discapacidad en la institución. En su carta, la esposa del excontralor narra que él dedicó su vida a sus cuidados, e incluso aprendió a cocinar comidas antiinflamatorias. Los hijos de Pollitt también contaron que su padre y su madre realizaban actividades de caridad, con constantes visitas a sectores populares. Dijeron que entregaban canastas navideñas y organizaban brigadas médicas. Además, narraron que formaban parte de la Fundación Casa de la Vida, que trabajaba con personas con VIH. Seguimos con las noticias. Casi un centenar de asambleístas quiere seguir en sus curules por 4 años más y se candidatizará en las próximas elecciones. De los 100 legisladores que aspiran a inscribirse en los comicios de febrero de 2025, solo 2 renunciarán al cargo y pasarían a conformar un binomio presidencial. Al menos 98 legisladores que hoy conforman la Asamblea Nacional espera inscribir su candidatura para las elecciones generales de febrero de 2025. El propósito es mantenerse en sus curules por 4 años más. El próximo 12 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral, CNE, convocará a los comicios para escoger al presidente y vicepresidente de la República, legisladores nacionales, provinciales y del exterior, y representantes al Parlamento andino para el periodo 2025 a 2029. El proceso electoral está previsto para el domingo 9 de febrero de 2025. De la actual composición de la Asamblea Nacional, de acuerdo con los anuncios y elecciones primarias realizadas por las mismas organizaciones políticas, hasta el 2 de octubre próximo se inscribirán 98 asambleístas ante el Consejo Nacional Electoral para ir a la reelección. Aunque hay casos de legisladores como Jonathan Parra, antes de ADN, y de Adriana García, era de Construye, quienes aún analizan su participación en los próximos comicios. Parra dice que hoy hacer política es un riesgo e incluso la politiquería tiene protagonismo, incluyendo la deslealtad y la ingratitud o ver cómo hay quienes se sirven de los cargos para sus intereses personales, olvidándose del pueblo. En pocos días daré a conocer mi posición sobre ir o no a la reelección. Aparte de estos 98 legisladores hay 2 que dejarán sus curules para buscar un nuevo cargo de elección popular distinto a ser asambleísta. Ellos son Henry Cranford y Daliana Paz-Ailague, quienes conforman el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, lista 6. En los comicios de 2025 se elegirá a 151 asambleístas. Ya no serán 137 como está actualmente integrada la Asamblea Nacional. Esto es porque según el último censo nacional, la población se incrementó en algunas jurisdicciones y por lo tanto debe subir el número de representación. Guayas es la provincia con mayor crecimiento. Al menos 2 dificultades se presentarán en la Asamblea Nacional tras la estampida de asambleístas por captar nuevamente un cargo en el Parlamento.
La primera es que durante la etapa de campaña electoral, prevista desde el 5 de enero al 6 de febrero de 2025, el Pleno Legislativo estará compuesto por 97 suplentes. No habrá un titular de la Asamblea porque las actuales autoridades también se irán de campaña y además habrá inconvenientes en las comisiones especializadas permanentes, porque la mayoría de sus presidentes y vicepresidentes irán a la reelección. La segunda dificultad es la acefalía que se presentará en el Consejo de Administración Legislativa, CAL, porque 6 de los 7 integrantes de ese ente que administra la Asamblea Nacional deberán pedir licencia para irse de campaña. En ese lapso de 33 días, el CAL no podrá reunirse y tomar decisiones que le competen, como planificar las actividades legislativas, resolver sobre la calificación o no de los proyectos de ley presentados, imponer sanciones a los asambleístas, coordinar la gestión en las comisiones especializadas permanentes, entre otras funciones y atribuciones. Seguimos con las noticias. Ecuador expresa preocupación por exilio de Edmundo González y califica de dictadura al régimen de Maduro. En un comunicado, la Cancillería considera que Nicolás Maduro ha recurrido al uso ilegítimo de la función judicial con protervos fines políticos contra líderes de oposición. El Gobierno Nacional expresó este 8 de septiembre su preocupación por la deriva autoritaria en Venezuela y responsabilizó al Ejecutivo de Caracas de cualquier eventual atentado contra líderes de oposición al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Ecuador reitera su preocupación por una nueva manifestación de la deriva autoritaria del ilegítimo régimen de Maduro, que ha ocasionado que el presidente electo Edmundo González Urrutia deba abandonar su país, expresó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado oficial. Añadió que la salida de González de Venezuela obedece a que su integridad física corre un evidente peligro ante la arremetida de la dictadura en el intento desesperado de perpetuarse en el poder. Ecuador señaló su pesar de que esta situación vaya en contra de la mayoritaria voluntad expresada por el pueblo venezolano en las urnas el 28 de julio. Asimismo, aseguró que el gobierno de Caracas ha recurrido al uso ilegítimo de la función judicial con protervos fines políticos contra líderes de oposición. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que esté vigilante de esta penosa situación y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente. González Urrutia, de 75 años y candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, principal agrupación antichavista en las elecciones presidenciales de julio pasado, llegó este domingo a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española junto con su esposa y autoridades de ese país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, había informado el sábado de que el político opositor abandonó el país con un salvoconducto concedido, después de pasar varios días refugiado voluntariamente en la Embajada Española. Luego se supo que González también se refugió en la Embajada de Países Bajos. Seguimos con las noticias. El vicepresidente Jorge Glass presentó recursos de habeas data contra el Ministerio de Salud y el SNAI. El exmandatario está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, desde el pasado 6 de abril. El exvicepresidente y líder del correísmo Jorge Glass solicitó 2 recursos de habeas dirigidos al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI. Su objetivo es acceder a los informes que estas entidades generaron cuando se ventilaba su más reciente pedido de habeas corpus, por el cual pedía que se le permitiera cumplir su prisión preventiva en una cárcel distinta del Centro de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, donde está recluido desde el pasado 6 de abril cuando fue trasladado desde la Embajada de México en Quito, o en su defecto ir a la casa de su madre. El pasado 24 de agosto, Glass presentó un pedido de habeas data dirigido al Ministerio de Salud. En este solicita que se le entreguen los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos elaborados por los 3 especialistas que lo han atendido desde que llegó a La Roca, Darío Vega Pico, del Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, y Adriana Salazar y Juan Carlos Córdoba, del Distrito 8 del Ministerio de Salud, además de otros que puedan existir. El exmandatario señaló que solicitó esos documentos en reiteradas ocasiones a estos profesionales, sin obtener respuestas. Solo Vega le indicó que esa información debía pedirla al ministerio. Esta acción constitucional la está tramitando el juez Fernando Vergara, quien el pasado 29 de agosto la aceptó a trámite y fijó para el próximo 18 de septiembre, a las 14, la audiencia de sustanciación. En tanto que el pedido de habeas data al SNAI se ingresó el pasado 28 de agosto. En más noticias. Verónica Abad se traslada a Turquía y sus hijos volverán a Ecuador. El presidente Daniel Noboa dispuso en agosto que la segunda mandataria saliera de Israel, donde es embajadora, por el conflicto bélico con Palestina. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, concretaría este lunes, 9 de septiembre, su traslado a Turquía para continuar como embajadora de Ecuador en Israel, como lo dispuso el primer mandatario Daniel Noboa Assim. El jefe de Estado suscribió el decreto ejecutivo 353 del 8 de agosto de 2024. En este ordenó que la vicepresidenta Verónica Abad fuera trasladada a la Embajada de Ecuador en Ankara, Turquía, en medio de la tensión bélica entre Palestina e Israel, donde ella fue enviada como embajadora por la paz desde diciembre de 2023.
A los 30 días de emitido el decreto, Abad es trasladada a esa nación del Medio Oriente para continuar con el encargo, ya que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que, al recibir la orden de rotación o traslado, el funcionario debe viajar a la sede de su nuevo cargo por la vía más directa, sin detenerse en el tránsito más del tiempo necesario, salvo autorización u orden expresa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso contrario, dejará de percibir todas sus asignaciones correspondientes al tiempo de demora excesiva, no autorizada ni justificada, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. Sin embargo, sus dos hijos de 19 y 16 años retornarían a Ecuador este domingo, 8 de septiembre, informaron fuentes diplomáticas. El decreto presidencial precisa en su artículo 3 que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Vicepresidencia de la República, determinará los valores que asumirá el Estado ecuatoriano para su traslado, sin que esto constituya incurrir en gastos por rotación o traslado en los términos previstos en la Ley de Servicio Exterior. La mencionada ley establece que los funcionarios que presten sus servicios en el exterior, además de un sueldo básico, tendrán un sueldo adicional, compensación por costo de vida, subsidio familiar, gastos de representación, entre otros. En el presente caso, el Estado reconocerá los gastos de la vicepresidenta, pero no los de sus familiares, en cumplimiento con lo establecido en el decreto, por eso sus hijos viajaron hasta Quito este 8 de septiembre. Durante esta última semana, la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero estuvo en Israel en una visita oficial para fortalecer las relaciones bilaterales con enfoque en cooperación en seguridad, comercio e innovación, informó el Ministerio del Ramo. No obstante, no se informó si mantuvo reuniones con Abad. En más noticias. La falta de control electoral y de respuestas ante errores de la administración pública preocupan a exmiembros del TSE. Especialistas temen que se repitan casos como el de la precandidata Verónica Silva, quien aparece como fallecida en el padrón electoral, o que muertos sigan votando en unas elecciones. La solución no está en nuestras manos. Eso está en manos de cómo lo resuelve ante el registro civil. Son exactamente estas declaraciones las que hoy ponen al Consejo Nacional Electoral en medio de observaciones y dudas sobre el control y el trabajo interinstitucional que los actuales vocales mantienen con el registro civil para depurar el padrón electoral. El ex vocal Carlos Aguinaga afirma que lo ocurrido con la precandidata Verónica Silva no puede ser un lavado de manos y tampoco se lo puede imputar a la ciudadanía. La función electoral está por sobre el registro civil. Y en los procesos de depuración incluso debería haber acompañamiento, debería haber un sistema de validación. Procesos con los que también concuerda Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo para evitar inconsistencias en el momento del sufragio. Ha habido denuncias que están votando los muertos, porque puede ser también que sea cierto eso, que están utilizando personas fallecidas para votar. En abril de este año, el mismo órgano electoral anunciaba que más de 950.000 ecuatorianos que no habían podido votar en las últimas 4 elecciones se encontraban en el registro electoral pasivo, el mismo que según el cronograma de esta entidad fue depurado y publicado para ser utilizado en los comicios del 2025. Este es un trabajo que debe ser además permanente y continuo. El registro siempre debe estar abierto, no debe ser por épocas, debe ser continuo y permanente, y creo que esa es la falla del sistema. Y hemos tenido problemas aquí, hemos tenido problemas en el exterior. Por ejemplo, los ecuatorianos residentes en el exterior tienen el voto facultativo, pero también se empadronan. En el 2017, 71.000 ciudadanos fallecidos aparecieron en el padrón electoral. El hecho incluso fue denunciado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Organización de las Naciones Unidas por uso inescrupuloso y fraudulento de este registro. Pese a estos cuestionamientos, el concurso para la renovación parcial del CNE avanza a paso lento y bajo los tiempos de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra entre reestructuraciones y sanciones. Seguimos con las noticias. ¿Renunciar o pedir licencia? ¿Qué deben solicitar los funcionarios para participar en las elecciones de 2025? La inscripción de listas de candidatos iniciará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. En total, los partidos y movimientos tendrán 20 días. El calendario electoral para las elecciones de febrero de 2025 avanza. Este mes de septiembre se debe cumplir 2 hechos importantes. El primero sucederá el 12 de septiembre. Ese día el Consejo Nacional Electoral, CNE, realizará la publicación de la convocatoria a elecciones. A partir de ese momento, los partidos y movimientos políticos ya podrán inscribir a sus candidatos para las distintas dignidades que se elegirán el próximo año. Es decir, binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Esta inscripción de listas de candidatos iniciará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. En total, los partidos y movimientos tendrán 20 días para fijar los nombres que entrarán a la contienda electoral.
Este calendario también delimita plazos y acciones que deben cumplir quienes pretenden reelegirse en un mismo cargo y para quienes postularán por otra dignidad. Buscar reelección obliga a pedir licencia para hacer campaña. El Código de la Democracia en su artículo 93 establece las condiciones para los dos casos. Por ejemplo, para quienes busquen la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Esto quiere decir que no podrán gozar de salario público desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, que es el tiempo de la campaña electoral. En este caso está inmerso el presidente de la República, Daniel Noboa, y más de la mitad de los actuales asambleístas que pertenecen al legislativo. Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano se prevé que de los 16 legisladores de su bancada, 13 vayan a la reelección. En el partido del oficialismo ADN se espera que la mayoría de los actuales legisladores se repitan, incluidos los aliados y quienes abandonaron las bancadas de Construye y la Revolución Ciudadana. Esta última también tiene un fuerte porcentaje de asambleístas que tienen la intención de reelegirse. En Construye, de los 14 legisladores, 11 irán por la permanencia. En Pachacutic, en cambio, 4 irán por esta opción. Todos ellos deberán pedir licencia de trabajo, sin sueldo, en el periodo de campaña electoral y sus asambleístas suplentes se principalizarán. Para candidatura distinta al cargo se debe renunciar. En el segundo escenario, los funcionarios que vayan por una candidatura de un cargo distinto, al que fueron elegidos por voto popular, deberán renunciar antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. En este caso están el actual presidente de la Asamblea, Henry Cuanfo, y la legisladora Dayana Paz Ailaire. Los dos deberán renunciar a sus cargos de asambleístas para ser el binomio presidencial por el PSC. El plazo para presentar su renuncia también arranca el 13 de septiembre y máximo deberán salir de la Asamblea el 2 de octubre, fecha que culmina el periodo de inscripción. Seguimos con las noticias.